desde el 10 de diciembre del año 2023, que asumió justamente aquí en nuestro país, hasta nuestros días, ¿no? Hasta el día de hoy, que se han cumplido justamente esos 6 meses. Y para hablar un poco más acerca de esto, estamos en presencia del analista político Mauro Martellosi. Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, diferentes ítems, matices y cosas para analizar, Mauro, de estos 6 meses, en donde pasaron, bueno, desde un principio, en donde en campaña parecía de que todo iba a ser un shock de un día para el otro, en donde arrancaron los primeros días así y después un poco se fue diluyendo eso, ¿no? Bueno, primero que tuvimos 6 meses, o por decirlo de una manera un poquito más fuerte, medio año de gestión, en los cuales hemos tenido prácticamente todos los días con novedades y noticias que marcaban la agenda pública y la agenda de gobierno de una manera bastante intensa. Sí. A mí me gustaría, en relación a la relación entre el periodo de campaña y como balance de estos 6 meses, se podría decir que tenemos un presidente con una narrativa de outsider, o sea, de esa persona nueva en la política, que por eso también hay una expectativa y se lo espera, pero que todo eso concluye cuando la figura del presidente ya no deje de ser tan nueva y se le pide acción. Entonces yo creo que como primer balance aparece esa idea en la cual tenemos un presidente que como figura nueva de la política se le da cierto aire, cierto oxígeno, por la novedad, por la radicalidad en sus posicionamientos y porque fueron cosas que él ha manifestado en la campaña. Claro. Pero todo eso, digo, hay que evaluarlo en cuanto a la novedad de la narrativa y hay que ver qué pasa cuando de lo nuevo ya se pasa a ser de lo cotidiano y se le pida acciones concretas. ¿Por qué voy a ese punto? Porque estaría bueno también hacer un análisis de estos 6 meses en función al menos de 3 ejes, para hacer como algo un poquito más sintético. Un eje económico, como recién lo mencionaba Denise, a partir de los diferentes fragmentos que fue publicando en el noticiero, en el cual, bueno, ustedes han tenido entrevista con referentes de la economía real, con economistas muy renombrados de la provincia. A mí me gustaría pensarlo más de una perspectiva de la opinión pública. Claro. A ver, ¿qué pasa con la economía y los ciudadanos? ¿Qué pasa con los electores de Milei? Hay un deseo y hay una expectativa de que la economía mejore el próximo año por parte de quienes acompañan en la gestión del presidente Milei, por parte de quienes lo apoyan. Pero la novedad acá radica en que muchos de ellos, al menos 7 de cada 10 de esas personas, manifiestan o que le está costando llegar a fin de mes o que no llegan a fin de mes. Ahí aparece la novedad. Claro. Entonces, donde hay personas que hoy en día la están pasando un poquito duro o muy duro, pero tienen esa expectativa de que mejore. Claro. Entonces, vemos un factor económico vinculado a expectativa. Porque después para datos podemos citar datos del INDEC con una reducción de la construcción en 34%. Ayer salió la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, mostrando valores en cantidad de consumo de alimentos que se había reducido un 20-21%. Sí, índices de pobreza que aumentaron, caída económica de la UCA, sí, que hace una comparativa con el trimestre previo a la asunción de Milei y el primer trimestre de este año, y muestra un 10% aumento de la pobreza y la indigencia duplicándose del 9 al 18. Digo, aparecen esos datos de la economía real, por decirlo de un modo, que ponen como un punto de atención a este nivel de expectativa que todavía se manifiesta en un porcentaje importante. Claro. Al menos para las consultoras van en una polarización de un 50 y 50, por ser generalista. Hay algunas que le dan un poquito más, otras un poquito menos, en cuanto a la gente que apoya y quienes no apoyan al presidente Milei en su gestión. Cabe también rescatar como algo que el gobierno valora como positivo es la reducción de la inflación. Nosotros veníamos noviembre del año pasado con un índice de inflación alto, se fue reduciendo, pero quizás podríamos ponerlo entre comillas a eso porque ya hay programado aumentos en varios servicios como ser la luz. Claro. Y sumado también a una recesión, que es un poco lo que muestran estos índices de la CAME
en la baja del consumo. Sí, por ahí lo que siempre pegaba mucho, Mauro, en el tema económico de inflación, en la diaria, digamos, en los bolsillos o en la mesa de los argentinos, era el rublo alimentos, ¿no? Que uno veía que aumentaba y parecía no tener techo jamás, ¿no? Bueno, eso se ha desacelerado bastante hasta llegar, bueno, esta semana se espera un nuevo índice económico de inflación y se espera menos del 5% según el gobierno, lo cual, bueno, pero eso no es el único dato a mirar, sino que, bueno, la actividad económica, el resto de la actividad económica también ha caído. Ahora, Mauro, es interesante también analizar que la imagen positiva del presidente se mantuvo y bastante alta, no baja a pesar de estos 6 meses, de estos primeros 6 meses de gestión, lo cual no quiere decir que al gobierno les esté yendo bien, digamos, justamente con diferentes índices. Mira, tal cual como lo decís, ¿dónde radica la novedad en el porcentaje de la imagen? En los datos económicos, donde se está viviendo, como decías, una pérdida del consumo de alimentos que según la CAME para los primeros 5 meses de este año es de un 20,9 en relación a los primeros meses del año 2023. Claro. Y esa novedad también tiene un punto de inflexión o un punto como para prestar atención. Que un presidente tenga imagen positiva, diría un colega consultor, a veces la imagen positiva es como un balcón enjabonado sin baranda. Como hay factores que quizás no estén expresados en la mayoría, pero sí en las minorías, que a veces puedan generar una caída abrupta, o al menos, quizás digo, para no hacer un análisis quizás hasta prospectivo, si el gobierno le pega, por decirlo en criollo, algunas medidas, si esto mejora la capacidad de consumo, se revierte la recesión, pueda generar un mayor número de imagen, un mayor valor en la imagen positiva. Todo indica que por los próximos meses eso no va a suceder. De hecho, recién cuando hablábamos del consumo de alimentos, podemos pensar en la cotidianeidad de un maxi kiosco que tenga 8 laderas encendidas en Resistencia, que sean 24 horas por todos lados. Sí. Si le sumamos a eso caída en el consumo y aumento de la energía, sí, un combo mortal. Es un combo mortal. Entonces, también uno tiene que ser realista en el análisis y sin ser catastrófico, prestar atención a cómo va a impactar estas medidas y esta situación económica en la opinión pública. Por el momento, lo que nosotros vemos es expectativa de mejora en torno al electorado que tiene Milei, en torno a quienes todavía lo apoyan, y creo que bueno, el punto de análisis va a estar en qué hace ese sector del 50% en el mediano plazo. Claro. Ahora, enseguida vamos a tocar 2 temas importantes, Mauro. Uno es el tema de DNU, el otro es el tema ley de bases. Pero te quiero consultar, ¿cómo viste en estos 6 meses la relación con las provincias? ¿Fue más áspero de lo que pensaste o menos áspero, por decir una palabra? Mira, te lo puedo unir a lo del DNU y la ley de bases, porque me parece que como punto dijimos, hay un factor que es el económico, otro factor es el de la gestión y otro factor, podríamos decirlo, que es el político. A ver, ¿cómo se da y cómo se dio la relación en estos 6 meses del presidente Milei y su gabinete con el Congreso, con la sanción o no sanción de leyes? De hecho, no hubo leyes de proyectos que hayan enviado al Ejecutivo que hayan salido, claro. Pero sí hubo un DNU que no fue rechazado por el Congreso. Sí por una de las cámaras, pero no por las dos. Claro. Y la otra es, en relación a la política, en relación a los gobernadores, la cual podríamos decir es baja en torno a la relación de Milei con gobernadores, sí oxigenada a través de funcionarios del gobierno nacional y más ahora con Francos como jefe de gabinete. Claro. Pero y el otro factor de la política que estaría bueno analizar, que recién lo citaba Denise, es el factor internacional. Sobre todo también cuando el jefe de gabinete Francos dijo que Milei no se siente tan cómodo en la política interior y se siente más relajado. Como pez en el agua en la internacional. Claro, en la internacional. Y ahí también es un factor a cómo pensar, cómo se construye la política o esta idea de construcción de poder de un Milei en relación a otros en el escenario internacional. Claro. Primero,
lo que cabe resaltar es que hay una fuerte vinculación de sus acciones en el sistema internacional vinculado a su ideología. Que no es, por más que uno crea, no es una vinculación tan directa en otros mandatarios. Porque la diplomacia internacional, desde el Pacto de Westfalia, es una relación entre estados. Sí hay que reconocer que hoy en día hay actores del sector económico que muchas veces tienen un peso relativo mayor a muchos estados, entonces eso genera que puedan condicionar muchas política interna de los países, pero la política internacional y la diplomacia internacional es sobre todo, no únicamente, pero es sobre todo relación entre estados. Claro. Hasta el momento Milei se mostró un poco reacio a esa relación, lo hemos visto con su par de China, llamándolo un régimen asesino, comunista que no iba a dialogar, y en junio, julio tenemos un vencimiento de 4.900 millones de dólares del swap chino. Lo hemos visto con el presidente de Brasil, Lula da Silva, donde también tuvo expresiones en un tono similar, y cuando la semana pasada, antepasada, tuvimos inconvenientes con el gas, le tuvo que pedir al gobierno de Brasil que le venda gas. Que le venda gas. Entonces digo, las relaciones internacionales no son exclusivamente entre estados, pero la relación entre estados estructura el sistema internacional. Entonces, ahí es un punto de inflexión. Él va más directamente de mandatario a mandatario, directamente Por el momento no, por el momento su relación es Milei, de hecho él se percibe como el referente, él se autopercibe como el referente más importante a nivel mundial de las ideas libertarias, y en función de eso estructura su agenda internacional. Claro, por eso, de acuerdo a si el otro mandatario tiene más o menos afinidad, a esos países se va acercando, digamos, por eso es más uno a uno el tema. Es más uno a uno, y para contarle a la gente que está escuchando, podemos hacer un rápido raconto de los últimos gobiernos en Argentina que han sido de diferentes colores políticos. Hemos tenido Cambiemos, hemos tenido el peronismo, hemos tenido un peronismo más kirchnerista, uno menos kirchnerista, pero las relaciones de los presidentes en el escenario internacional buscaban algún interés, o al menos de factores de la economía local o de relaciones internacionales vinculados a otros factores que estaban por arriba de la identidad ideológica del presidente. Claro. Si bien siempre uno tiene más afinidad, Macri habrá tenido afinidad con ciertos presidentes, Cristina es con otro, pero a la hora de sentarse a negociar, las negociaciones... buscaban el común denominador para los dos países, digamos. Sí, así es. Y eso nos lleva a la cuestión de la gestión de Milei. A ver cómo evaluamos la gestión en estos 6 meses. Y la verdad que se torna difícil en cuanto, para pensar la gestión hay que pensar también la figura del Estado. Y Milei hace muy poquito, los últimos días, reconoció en una entrevista que él se ponía contento en ser el topo del Estado, de ser la persona que iba a destruir el Estado desde adentro. Claro. Entonces, pensar, por ejemplo, en algo fáctico, algo del hecho real, que más de 80 funcionarios fueron removidos o renunciaron en estos 6 meses, pensarlo como una debilidad. Y no sé, si yo vengo a destruir el Estado, quizás esa no sea la debilidad. Claro, tal vez sea la fortaleza para él. Quizás sea parte de esta nueva era, sea parte de este nuevo sentido de pensar lo público estatal. Ahora, en lo cotidiano, sí, toda esta renuncia, esta imposibilidad de armar equipos en algunas áreas, en concentrar mucho en algunos ministerios, como por ejemplo Capital Humano, o mismo el jefe de gabinete actualmente, que concentró por debajo de la figura de la jefatura de gabinete el Ministerio del Interior, que es la primera vez que sucede eso. Claro. En relación a el Ministerio del Interior se encargaba de las relaciones, por ejemplo, que vos recién preguntabas, con los gobernadores. Digo, también todo esto va a imprimir otro sentido y otra velocidad en la praxis de la acción del Estado, que va más allá de la idea de la reforma del Estado. Nosotros en la Argentina hemos tenido diferentes reformas del Estado y también hemos tenido reformas administrativas. Claro. La reforma del Estado, para cuando la gente escucha qué es lo que es la reforma del Estado, son cuando los roles funcionales del Estado, de lo que se encarga el Estado, cambia, varía. Entonces, por ejemplo, decimos, en los 90 los roles funcionales de qué se encargaba el Estado Nacional cambió.
educación que se encargaba del Estado Nacional se los pasó a las provincias, lo mismo con salud y otras áreas. Entonces a eso se le dice reforma del Estado. El Estado se contrae o se expande por decisión programática de algunas áreas. Y bueno, ahora bien, que eso suceda no implica que no tenga que haber una figura de programación técnica, que tenga que haber una forma de llevarlo adelante de manera efectiva. Claro. Ahora, Mauro, escuché mucho sobre todo en estos últimos meses, en este último mes en particular, muchos analistas o personas, generalmente de la oposición al gobierno nacional, que dicen una frase muy típica: le quedó grande el cargo. ¿Coincidís un poco con eso? ¿Hay que tomarlo por partes? En algunas partes sí, en otras partes se halló muy bien el cargo. ¿Cómo lo ves? A ver, pasa que analizarlo en su globalidad es complicado. Es complejo. Sí podemos decir que Milei logró captar una demanda, o al menos digo, un sentido que un sector importante de la comunidad estaba reclamando la política. Sí. Y en eso yo creo que él no fracasó. No, para nada. Él logró convocar eso, logró expresarlo. Y lo logró potenciar aún más. Y hoy todavía lo sigue haciendo. Entonces ahí es donde radica, digo, el límite de la expectativa, de lo nuevo y lo viejo que yo te decía recién. Claro. Ahora, en cuestiones económicas, hay un consultor que dice, un analista, que dice que en política se requieren varias cuestiones en la gestión del Estado. Uno es la rosca, la negociación, y Milei, si bien negocia, hay algo que le está faltando, es que logró generar un programa acá 6 meses donde redujo la inflación. Ahora falta el programa de los 4 años. Claro. O sea, por decirlo de algún modo, o sea, no es que está faltando cuál es el norte, porque no es que se lo demanda el norte Marco Messina, Mauro Martellosi, los diferentes actores de la sociedad, las economías regionales le demandan cuál es el norte. El campo, que no está liquidando. Sí, es verdad. En mayo liquidó menos que en mayo del año anterior, que veníamos. Sí, para el norte argentino fue la peor cosecha en años. Entonces, digo, ¿cuáles son las respuestas para esos sectores? Entonces creo que analizar una globalidad es difícil porque hay claros oscuros, por decirlo así, pero sí hay cuestiones vinculadas a la economía, hay cuestiones vinculadas también a las tensiones que los discursos a veces generan, porque si vamos buscando siempre la figura de un otro al cual oponernos, en algún momento tenemos que generar alguna especie de mayoría. Claro. Y si por cada medida vamos dejando a alguien de lado, digo, puede tornarse difícil la gobernabilidad. Nos vamos a quedar sin gente de este lado. Claro. Claro. Mauro, la última, agradeciéndote mucho tu presencia. No vamos a extendernos mucho más allá en el tiempo, porque bien lo dijiste recién, como que falta el resto de los próximos 3 años y medio. Sí. Pero ponele para estos próximos 6 meses, al finalizar el año, ¿cómo ves un poco la situación del presidente? Mira, yo creo que va a estar muy atado a cuánto tolera el ajuste que se le pidió a la población. Hoy en día, de las personas que hemos entrevistado en diferentes misiones que hemos hecho, más allá de que lo apoyen o no lo apoyen al presidente Milei, asumen que el ajuste lo pagaron más los trabajadores que la casta. Claro. Entonces, creo que ese es un termómetro. Hay que ver cuánto se tolera, hay que ver si hay acciones o medidas que marquen una percepción de mejoría en la comunidad, tanto en los vecinos a pie como en los sectores económicos. Va a estar atado a que pueda expresar quizás su proyecto económico en forma clara. No lo vinculo tan fuerte a la ley bases porque también hay un DNU. Claro. También esto, digo, sí, sin embargo, sin ley bases, los 6 meses los navegó igual. Hubo DNU, no hubo régimen de inversiones, por ejemplo, claro. Que a decir verdad, el gobierno de Milei no es el único gobierno que ha intentado generar un régimen de inversiones, claro. Muchos gobiernos lo han hecho. Lo que sí puede aparecer como llamativo en cuanto a esto, cómo se consolida la relación de poder de Milei con el Congreso, habiendo tantos legisladores dialoguistas, porque hay que decirlo también a eso, que esta idea quizás
parafraseando a Maquiavelo, digo, estas medidas no tan felices que vayan todas juntas y lo bueno que vaya por etapas. Claro. Quizás haber hecho una ley bases tan abarcativa no fue tan buena idea, porque en el medio hubo gobernadores que presionaron por modificar artículos, como Córdoba con las retenciones, sí, el sur con ganancias, digo, y así, y quizás si hubiese sido un proyecto más acotado y por temas, por ejes, quizás hubiesen logrado, claro, construir al menos otro tipo de mayoría, otro tipo de diálogo. Creo que esa idea de cómo avanzar por todo y, sí, rápido no le quiso imponer shock y rapidez y ahí no le salió también. No le salió bien. Claro. No, claramente no. Estamos a 6 meses sin haber sin el gobierno haber podido tener una ley. Que para tener un factor ahí de comparativo, a esta altura Macri ya tenía, en marzo creo que había aprobado el acuerdo con los holdouts, donde, por decirlo, había toda una relación de diálogo con los gobernadores. En ese momento, en la provincia del Chaco, el color político era distinto a nivel nacional y había un diálogo del presidente con los gobernadores, o al menos de su gabinete con los gobernadores. Sí, mucho más fluido. Entonces, también hay cosas para pensar de cómo se procedió por parte del gobierno en torno a las negociaciones con los actores de la política y no vincularlo directamente a no le votan las leyes al gobierno. Claro. Mauro, gracias, muy amable por estar presente nuevamente aquí en los estudios y bueno, veremos en estos próximos meses cómo se va desandando este camino. Muchas gracias. Gracias a vos. Mauro Martellosi, analista político en los estudios de Noticiero 9 Central, analizando un poquito diferentes cuestiones, diferentes tópicos, diferentes ejes de estos primeros 6 meses de gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei.